Es jueves de nuestra sección Una mirada de la cultura y la verdad que no solamente es un gusto, sino es un honor para quienes estamos aquí en México al Día que esté con nosotros Osvaldo Sagástegui, pintor, caricaturista, un hombre pues con muchas facetas, maestro. Muchas gracias por estar de verdad aquí y sobre todo porque pues tenía usted varios años de no exponer su obra. Así es, en la Ciudad de México. Así es. Bueno, sucede que, pues mira, esta actividad doble que tengo profesionalmente, aunque la caricatura ya prácticamente ya es historia de mi vida, después de 43 años de estar en la página editorial de Excelsior, Así es. pues ya pasó un buen rato y Invitado ya... por don Julio Scherer, ¿no? Sí, yo entré en 1968 a la escuela. Yo venía a ver las Olimpiadas. Yo vivía en Italia cuando llegué a México. Me vine a ver a mi hermano Marino, que era el otro caricaturista de Excelsior. Y bueno, me fui quedando, me casé y me quedé. Y para mí las Olimpiadas todavía no han acabado, digo yo, porque pues, desde entonces estoy aquí. Y bueno, inicié mi vida periodística, maravillosamente vivida, y recuperé, y dejé 20 años de pintar. Pues yo profesionalmente ya trabajaba en Europa. Estuve 8 años en Europa trabajando. En Roma, ¿no? En Roma, básicamente. Luego, después de 20 años, recupero mi profesión y bueno, he trabajado muchísimo por varias partes del mundo. Puedo decir con orgullo que hay 13 museos, 14 museos en diferentes partes del mundo que tienen obras mías, sobre todo la parte abstracta, ¿no? Sí. Que es totalmente diferente a lo que puede significar la caricatura. Claro. El objetivo de esta exposición es precisamente eso, demostrar que una sola persona puede permitirse profesionalmente hacer 3 o 4 géneros diferentes. Entonces, de esa medida, va a ser es una exposición curiosa, única, sui generis. Ojalá la gente pueda ir a ver y descubrir lo que se puede hacer realmente cuando hay, antes que nada, voluntad y sobre todo ganas de trabajar. Maestro, ¿qué le inspiró precisamente después de 20 años, después de 20 años hacer aquí en México, como ya lo aclaró, esta exposición, pero haber sobre todo retomado la pintura y haber dejado la caricatura? Bueno, la caricatura ya después de casi 40, de más de 40 años de trabajar en ello, los tiempos han cambiado. También los tiempos en el periodismo en México han cambiado. De cuando yo llegué ahora, el concepto de la caricatura ha tomado otro giro. La apertura desde Fox bajó un poco la potencia de la explosión de la caricatura. Pero más que nada, mi profesión original fue siempre la pintura. Yo me gradué en 1959 en la Escuela de Bellas Artes de Lima y luego me fui a trabajar a Europa, en donde posteriormente tuve que dejar por razones que serían difíciles de explicar, y por casualidad encuentro con la realidad de la caricatura política, una cosa maravillosa. Yo podría decir que haber sido caricaturista en México, en un país de grandísimos caricaturistas históricamente probados, fue un honor para mí, y la verdad es que también ha cumplido un ciclo, regresar a lo mío. Yo desde niño siempre quise ser pintor. Manuel Felgueres formó parte clave en esta etapa de caricaturismo. Exactamente. En 1964, yo estando en Roma, me invita Antonio Sousa a la galería más importante de la Ciudad de México, en donde se formó la famosa Ruptura. Sí, claro. Bueno, entonces conocí a Manuel Felgueres, Lidia Carrillo, a la que era la esposa, a García Ponce, en fin, muchos más que podríamos nombrar. Claro. Cuevas, con quien yo ya era amigo desde antes. Y resulta que después de 20 años me encuentro con él en una reunión. Él no sabía que yo estaba aquí en México, él pensó que yo me había ido a vivir a Europa otra vez. Y me dice, ¿cuándo llegaste a México? ¿Por qué no viniste a saludarme? No, pues ya tengo muchos años. ¿Cómo muchos años? Me dice, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, yo ya no pinto. Y no me quiso creer, porque la exposición que traje de Europa en ese entonces llamó muchísimo la atención a la gente joven, porque era pintura abstracta, informalística, lírica. Y la verdad es que entonces se sorprendió y me dice, oye Osvaldo, por cierto, que te quiero decir, en Excelsior hay un caricaturista que se llama igualito que tú. Y le digo, no, soy yo mismo. Creo que casi se va de espaldas, porque pues él no podía entender que un pintor abstracto de origen peruano, que vivía en Europa, que tenía que hacer en México en la página más importante del país, porque Sí, la página 7 de Excelsior Claro, era la gran supuesto. página. Claro. Bueno. Y bueno, le conté la historia y me dio envidia porque me dijo que él la iba de maravilla. Dije, pues yo era como ellos en ese época. ¿Qué me pasó? Y a raíz de esta conversación empecé a trabajar
no pude regresar fácilmente. Se pierde absolutamente la relación del cerebro con la mano cuando uno deja de trabajar. Sí. Y bueno, después de 3 años, con dos opciones de retirarme, definitivamente, logré ver una lucecita en la oscuridad, un cuadro que me salió por ahí, que está exhibiéndose, por cierto, que es además la portada de este catálogo, en el cual yo dije, bueno, sí estoy en lo mío otra vez, y hemos empezado. Y hace 10 años más o menos se me ocurrió una idea de volver a hacer, a través de lo que se puede llamar surrealismo, proponer algo entre la caricatura y la pintura surrealista, algún tema que pudiera preocuparnos a todos. En este caso, la desaparición del agua dulce, la poca conciencia que tenemos sobre la desaparición del agua dulce. Y entonces comencé a pintar cosas que pudieran ser entre artístico, plástico y al mismo tiempo algo de caricatura. Y eso es lo que estamos presentando en este momento. Maestro, pero finalmente lo que es la caricatura política, que además tiene un fin Sí, fin claro, muy especial, por supuesto. es la pintura, ¿no? Son dos mundos que se juntan. ¿Por qué? Porque finalmente el autor quiere decir algo. Para empezar, en este caso el autor tiene un origen diferente a los demás caricaturistas. Primero es pintor antes que ser caricaturista. Eso me da la oportunidad de hacer planteamientos que probablemente otros caricaturistas no pueden, porque la pintura es tan compleja como lo es la caricatura. Como yo empecé como pintor y luego me volví caricaturista, se me facilitó mucho plantear esta opción de la pintura con espíritu caricatura. Y ahí es lo que estamos presentando en este momento en el museo. Claro, es una exposición no solo sui generis, pero también usted alguna vez dijo que su alma es un espíritu curioso de ratón. Así es. A mí me gustó mucha expresión porque, por supuesto, usted ha sido una persona que ha viajado mucho, que ha vivido mucho. Usted es peruano, tiene la nacionalidad mexicana, tengo Sí, entendido claro, ya. claro. Vivió en Roma, ha estado en Nueva York. Es decir, realmente su vida es una caja de muchas experiencias. No, y si el tiempo no alcanzaría para contarles todo lo que he vivido y lo que he sido. Desde la selva amazónica, en donde me criaron, en la selva primitiva. Conocer la civilización a los 7 años, empezar a ver lo que es la vida civilizada. Y de ahí a los Andes, luego a la costa, luego a Europa, luego a México, aprendiendo siempre a ser alguien diferente. Pero aparte, como tenía la habilidad del dibujo, siempre tuve la base del dibujo, hice publicidad, hice diseño de modas de mujeres, hice dibujos animados, que no he hecho en la vida. Todo esto me ha creado un bagaje que me permite hacer las cosas que hago. Claro, claro. Pues aquí está, maestro, esta gran invitación que hay para el público, el poder asistir a ver esta exposición suya en el Museo José Luis Cuevas. Sí. ¿No? ¿Cómo ha sentido usted la respuesta del público? Porque eso Maravillosa. es importante. No. Lo importante, efectivamente, uno está sujeto o en espera quizá que la crítica y todo lo demás. Eso ya lo pasé muchos años. A mí me está preocupando más bien cómo hacer que el espectador se pare ante un cuadro que no tiene aparentemente una lectura fácil y sin embargo no se mueva. Poco a poco he logrado crear un puente entre el espectador que no está familiarizado con el arte abstracto, que sí se para ante el cuadro y no se mueve y comienza a descubrir cosas que uno propone. Claro. Ahora yo le pregunto también, en estos momentos que hay tanta tecnología, tantos distractores, tantas cosas que, como diría alguien por ahí, bueno, Lipovetsky lo escribió, ¿no? Sí, claro. La vacuidad que hay Así es. en muchos aspectos. Y el arte, maestro Sagástegui, no está exento No. de esa vacuidad, No puede. de esa no puede, banalidad. por lo contrario, alimenta muchísimo este espacio, efectivamente. Yo creo que bueno, el arte no va a morir nunca, para empezar, es parte del ser humano, por supuesto. Claro, por supuesto. Cambia la forma de decir. Aquí se puede aclarar una cosa, en el arte no hay progreso, por ejemplo, en el arte hay cambio, hay modificación. Tan válido es las cuevas de Altamira, artísticamente hablando, como puede ser el arte más avanzado en este momento. O sea, yo siempre he dicho que no hay progreso, hay modificación, hay cambio, y en esa medida todos los artistas tenemos que ser representantes de nuestra época, aunque utilicemos elementos académicos, aunque utilicemos elementos ya conocidos, tenemos que decir que de alguna manera hay una obligación de ser parte o un intérprete
en la parte plástica de lo que es la vida moderna. Claro. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición, maestro? Hasta mediados de enero, por lo tanto hay bastante, mucho tiempo para Pues visitarlo. hasta cierto punto también hay que apurarnos, ¿no? El tiempo se va rápido y... No me hablen de tiempo porque a mí ya me está pasando Ay, qué rapidísimo. Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado. Para nosotros, como bien lo dijo Pati al inicio de esta entrevista, es un honor tenerlo aquí. Y bueno, por supuesto, asistir a esta exposición donde lo podremos conocer a usted más a fondo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy Gracias, maestro. gentiles. Al contrario, gracias.